Hablaremos hoy de la fiebre del oro en los Estados Unidos. Hubo varias fiebres del oro, pero bueno, vamos a hablar de una de ellas. Situémonos a mediados del siglo XIX en California. Hemos contado hace mucho lo que sucedió con John Wilson Marshall y John Sutter, que se establecieron en California donde no había nada. Eran dos tipos que fueron a California y no había nada en California. Se asociaron Marshall y Sutter en la explotación de un aserradero. El 24 de enero de 1848 vieron unas piedritas brillantes en el fondo de un canal que llevaba agua a sus molinos. Los hicieron examinar y los expertos dijeron que aquellas piedras eran del oro más puro. Y pronto se comprendió la amplitud de aquel descubrimiento. Por todas partes parecía surgir oro. A Marshall y a Sutter no le fue muy bien. Los obreros que trabajaban para ellos los abandonaron y salieron rajando en busca cada uno de su propio dorado. Claro. Y además, ya que se iban, le afanaron el ganado, le afanaron. La propiedad, el aserradero, fue invadida y ocupada por nuevos aventureros que llegaban. Al ver todo eso, Marshall se volvió loco. No es que se enloqueció metafóricamente, no, se volvió loco. Vio que todo el mundo encontraba oro y que él, que lo había descubierto, no accedía a ninguna clase de riqueza y se volvió loco. En cuanto al otro, Sutter, en los últimos años de su vida, el Estado de California le otorgó una pensión para salvarlo de la miseria, así que tampoco ganó nada. Pero la noticia del descubrimiento llegó al este. Muchos fueron escépticos, pero algunos hechos certificaron que el oro era verdadero y abundante. El Jornal de Comercio en New York publicó una carta que daba precisiones al respecto. Faltaba, eso sí, una confirmación oficial, pero esa confirmación llegó al poco tiempo. De California habían partido 2 informes detallados que iban dirigidos por el gobernador al Departamento de Guerra. Iban acompañados por una caja llena de pepitas de oro y un poquito de polvo de oro. Y el gobierno de Washington, que se había mantenido en una prudente reserva, empezó a estudiarlo. El presidente James Polk había dicho que la certificación de milagros exigía cierta reflexión, ¿no? Pero bueno, empezó a mirar los informes y al ver el oro ya el presidente comunicó oficialmente la noticia al Congreso. Le dijo, muchacho, hay oro. Y bueno, salieron todos rajando para California. Los más entusiastas partieron al instante. Ahora, era muy difícil atravesar el continente en aquellos tiempos. Llegar desde el este hasta California era muy difícil. No estaban todavía, había pocos ferrocarriles. Había, sí, de hecho había uno en construcción. Eran posibles 2 rutas marítimas. Una por América Central, ibas hasta México o hasta Nicaragua, o mejor todavía hasta Panamá, cruzabas por tierra hasta el Pacífico y te embarcabas de nuevo. Algunos también lo hacían en el mismo barco alrededor del Cabo de Hornos, pero se tardaba 1 año desde Nueva York a San Francisco. En el trayecto por América Central, que era más breve, había muchos peligros, porque te podías contagiar fiebre amarilla, o cólera, o alguna otra podredumbre. El caso es que algunas semanas después del discurso presidencial ya no había lugar en ningún navío de la costa atlántica, todos amontonados. Los buscadores de oro viajaban increíblemente amontonados, incluso parados en su sitio sin moverse. Imagínate un viaje de 1 año así. Por Dios. Bueno, no sé. También había, imagínense, una gran rivalidad entre los viajeros, porque cada viajero deseaba la desgracia del otro. Entonces, ya cuando viajaban por tierra,
Algunos quemaban la hierba detrás de sí para molestar a los caminantes atrasados. Otros utilizaban como auxiliares a mujeres seductoras y atraían a sus competidores hasta algún sitio, y luego del amor eran despojados de mapas y herramientas. Los que se animaban a ir por tierra, tenían que atravesar desiertos, pero era más rápido. Se tardaba unas 15 semanas más o menos. Mejor 15 semanas que 52. Sí. Así que, claro, hay un clima muy feo, como sigue habiendo. Y el riesgo de vida. Mucho tornado. Mark Twain contó la historia, contó que una vez vio un burro a 30 metros de altura, levantado por un tornado. Pero bueno, a lo mejor era un cuento. Había sitios donde vivían algunas personas que no eran muy recomendables también, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Sabe quiénes estaban ahí? Los mormones, ¿se acuerdas de los mormones con el señor Young? Aquel que, bueno, pero el jefe de los mormones, Young, les prohibió que buscaran oro. Sí. Y entonces resolvieron prosperar con otras actividades. Por ejemplo, establecerle peajes a cada momento a los viajeros, a los que venían a buscar oro. Y los víveres se los vendían, le cobraban carísimo, le cobraban carísimas las informaciones. Y había un negocio que les fue especialmente fructífero. Los mormones cambiaban un animal en buen estado por 3 cansados. Claro. Te doy uno fresco por 3 cansados. Entonces, una vez que recuperaban a los cansados, los cedían de nuevo, siguiendo la misma proporción de 1 a 3. Todavía hoy hay un caso que sigue litigándose en Utah, que es el estado donde se establecieron los mormones, sobre la desaparición de una gran caravana de la que lo último que se supo fue que habían llegado a negociar con los mormones. Nunca los encontraron, nunca más, ¿no? Muy bien. Los viajeros no tenían más remedio que aceptar aquellos abusos. Hay que decir que no solamente se presentaban a estas aventuras los norteamericanos, sino que había chinos, franceses, españoles. Un cronista, Robert Lacour, cuenta las aventuras de 18 vascos que se fueron a California a caballo desde la Argentina. Y tenían que ser vascos, ¿no? Tardaron un año y medio. Los franceses eran muchísimos, unos 25.000, porque las noticias de California habían suscitado un enorme interés en París también. Bueno, pero había pocas mujeres. Se estima que en ese momento había una mujer por cada 20 hombres. Y algunas chicas se aprovechaban de estas circunstancias. Una muchacha llamada Claire Permot se arriesgó a atravesar un lugar de búsqueda de oro en un coche bastante lujoso, y 3.000 mineros pagaron $1 cada uno para que ella levantara las cortinas de su coche y pudieran verla. Nada más. Estaban desesperados. Eso es amor. Una vez llegó un marido que había llevado a su esposa y, bueno, una gran efervescencia. El hombre se llamaba Jonathan Pike. Al poco tiempo de su llegada, su carpa fue rodeada por una multitud turbulenta y los hombres le dijeron: señor, ¿aceptaría mostrarnos a su esposa? No recordamos siquiera a qué se parecen las mujeres. Y Pike debió aceptar que la dama fuera expuesta, como si se tratara de un animal de feria. Por suerte, pronto llegaron a California cientos de prostitutas. Llegaban por San Francisco. Claro. Y desde el puerto le enviaban a los capitanes señales en Morse, preguntando si había mujeres a bordo. Y si la respuesta era positiva, era importante estar prevenido porque se armaban muchos líos, ¿no? Bueno, algunos aventureros se hicieron ricos, otros no, tuvieron que irse a Montana a probar suerte, también a Nevada, donde había minas de plata. Claro. Y la dispersión comenzó cuando al gobierno se le ocurrió monopolizar la explotación del oro que se había descubierto. Así que, bueno, San Francisco, progresó mucho, ¿no? Con esto. Ahí empezaron las casas de madera, mejor dicho, las casas de material, claro. Las calles asfaltadas. Bueno, el progreso, ¿no? Pero hubo otras fiebres del oro. Después, unos 40, 50 años después, fueron todos ahí a Klondike, ahí en el Yukon, en Alaska, en el Canadá. Y ahí también
pero duró poco, se acabó el oro, ¿no? Y se tuvieron que ir. Y acá en la Argentina... Acá fue en San Luis, ¿no? No, San Juan. Yo recuerdo lo del Cabo Vírgenes. Ah, del Cabo Vírgenes. En el Cabo Vírgenes, allá por 1800 y pico, 1880 y tantos, apareció un rumano llamado Julio Popper, que además fue notable asesino de indios, que descubrió oro allí en el Cabo Vírgenes, consiguió una concesión. Una patente, claro, sí. Y entonces solo él buscaba. Ahí no era una fiebre del oro. Y entonces puso una compañía allí. El oro estaba en la playa. Ajá. El mar lo dejaba en la playa. Pero, entonces el tipo agarró y construyó una especie de lavadoras de arena. Subían la arena de la playa unas máquinas. Él le llamaba cosechadoras de oro. Y, bueno, lavaban la arena y en la arena había oro. Ahora, ese oro se había ido depositando a lo largo de milenios en esa arena, pero no era tanto. Y no sería tan buena calidad tampoco, supongo. No, era la máquina sacaba, no era bastante bueno, pero sacaron en total en unos 10 años 600 kilos de oro. No es tanto. No es tanto. No es tanto. Y después no hubo más, se acabó. Se acabó, claro. Y no es que el mar lo seguía trayendo, lo traía, pero en cantidades ínfimas. Tenía que esperar otros 200.000 años. Claro. Y además siempre aquí valió más la pena sacar el oro, digamos, el otro... Sí, de otra manera, ¿no? Igual Popper llegó a establecer allí, en el Cabo Vírgenes y en Tierra del Fuego, una especie de compañía parecida a muchas que hubo aquí, donde... acuñaban monedas, bueno, claro, vendían estampillas, una cosa así. Un día merece la pena que hablemos especialmente, porque no tiene tanta importancia como el haber encontrado oro, sino la clase de cosa tremenda que armó allí, ¿no? Bueno, hablaremos un día. ¿A quién quiere dedicar esto? Estaba pensando, Alejandro, cuando empezó nomás, maneras de concebir un país. Digo, porque aquí está lo interesante. No es, uno piensa, y el relato es semejante, allá por finales del 18, Thomas Jefferson adopta a dos muchachos, Lewis y Clark, y los educa, eran dos muchachos de familias muy pobres, los educa y un buen día, tenían 22, 23 años los tipos, ya habían aprendido los rudimentos de francés y de ciencias que había que aprender, y está la famosa consigna Go West. Si ustedes marchen para el oeste y cuando vuelvan me cuentan todo lo que encontraron. Son dos de los tipos que fueron más famosos en los comienzos de la historia de Estados Unidos y le dijeron, uno le dijo, bueno, encontramos tantos indios, tantas especies, y el otro dijo, no hay nada. Y Jefferson entendió claramente cuál era el mensaje, no existía el ferrocarril, y a Jefferson se le ocurrió mandar globos y ver qué pasaba en el medio. La nada que había eran muchísimas tribus de indígenas y españoles. Había españoles por todos lados. Claro, bueno, en California estaban los españoles. Claro, había habido un señor que es amigo de este programa, que es de Soto, que había cruzado todo el continente solar y el tipo. Entonces, la manera de concebir un país. De pronto, se descubre el oro y el gobierno de Washington dice, bueno, emite una orden que es aquellos que vayan para decir que se las arreglan solos y la tierra que rodeen será de ustedes. Bueno, del mismo modo nace después en otro momento el estado de Texas, que California fue un estado independiente. Algunos acá no habrán estudiado historia, pero habrán visto el Zorro más de una vez. Y en esa época se trata de independencia de California como un proyecto cautivo de Washington, que después, bueno, termina con una bandera con un oso. Digo, eso por un lado. Después, digo, el problema es cuando ese tipo de iniciativas se les acaba el mundo, llegan a la frontera. ¿Qué empiezan a hacer ahí? Empiezan a buscar otros territorios. Y entonces, con la cosa de la búsqueda de oro, se aprovechaba para cazar indios, cazar mexicanos, recortar tejas. Y ahí aparecen los fulanos que son el emblema de la clase dominante de Estados Unidos, los emprendedores. Comodoro Cornelius Vanderbilt. Cuando sale el asunto de andar en barco, el tipo dice, ¿qué hacemos? Ponemos barco. Cuando se hace el ferrocarril, ¿qué dice el tipo? Montemos un ferrocarril. Claro. Y ahí aparece, ¿sabe qué hay una historia con esto del oro? Los tipos que conseguían el oro no pagaban impuestos. No había ningún tipo de cosa de contribución federal. Y aparece un señor llamado Rockefeller que invierte en el negocio de los ferrocarriles. Y hace mucha más guita que todos los buscadores de oro juntos, incluso que Vanderbilt le había dado un préstamo. ¿Y sabe qué hace el gobierno? Lo detiene Rockefeller por monopolio de una explotación. Parece mentira, pero esta es la idea de concebir un imperio. El asunto es que
digamos. A partir de ahí ellos dicen, vino el progreso, vinieron los canales. Un país que nació con las nobles ideas de la Revolución Francesa se transformó en una especie de monstruo ávido de las riquezas que le pertenecían y las que no le pertenecían, y les bastaba con decir, esa tierra es mía, con la excusa de importar progreso y todo lo demás. Algo así como un gran pionero que de golpe se convirtió en un Midas, y lo que quedaba de esa mano fértil que puede otorgar un hombre cuando descubre algo, no quedó nada más que un monstruo voraz y repugnante, algo así como el hombre con el brazo de oro. Y el hombre del brazo de oro es precisamente el nombre del tema que vamos a escuchar por la orquesta de Les Elgar.